hacerlo obviamente bíblicamente. La idea tampoco acá quiero, no sé, criticar a quienes también tienen la pasión de hacerlo y quizás a veces no con mucha a lo mejor ciencia, como dice Pablo cuando habla con respecto a los judíos, ¿cierto? Tienen celo de Dios, pero no con mucha ciencia, en el sentido de que no basta con salir y hacer pasionalmente lo que es la evangelización, sino también es bueno sentarnos y examinar lo que dice la Biblia con respecto a lo que es el evangelismo bíblico. Ayer en la clase de bautismo también, una pregunta que igual fue buena que hicimos, y de hecho yo se la repito a ustedes, ¿cuándo fue la última vez que ustedes le hablaron a Cristo de alguien? O a una familia, a un familiar. Si yo les pregunto a ustedes si tienen a alguien que no conoce al Señor en su familia, lo más probable, todos vamos a tener a alguien a quien no hemos hablado. Entonces pueden pasar años y yo puedo preguntar en 10 años más la misma pregunta y lo más probable usted va a decir, bueno, no le he hablado. Bueno, y la buena pregunta es, ¿qué estamos esperando para hablar a la gente de Cristo? Y cuando superamos esa valla, digámoslo así, viene la cuestión de la metodología. ¿Y qué le digo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le hablo a Cristo? ¿O cómo le hablo de Cristo? Y tristemente aquí tenemos que hacer un recuento porque, de hecho, eso es lo que quiero hacer en esta ocasión. Desde este domingo, el próximo y el próximo, voy a estar hablando de este tema, pero en esta ocasión, en esta mañana, quiero hacer una introducción hablando de una cuestión que nosotros tenemos que zanjar. De hecho, tiene que ver con lo que aparece ahí, ¿cierto? Decisionismo, evangelio bíblico, evangelismo bíblico, evangelio bíblico. ¿Por qué es necesario entenderlo? Decisionismo, yo he mencionado eso varias veces, en su momento también lo vimos aquí, hicimos algunos talleres, y mi idea esta mañana no es repetir todo, a pesar de que hay muchos hermanos que no estaban en esa ocasión, y es bueno repasar también qué significa el Evangelio por un lado. Eh, por eso que en esta mañana lo que yo voy a hacer más que meternos en la escritura es tratar de ubicar esta temática en el contexto histórico para que sepamos por qué razón se produjeron algunas cosas que con los años quizás no todos han podido reflexionar y hacer una autocrítica de, chuta, ¿cómo es que deberíamos hacer evangelismo? Ahora, empezando esto, como les vuelvo a repetir, hay tres sermones que quiero hablar, o tres temáticas, o tres temas más bien dicho. Hoy voy a hacer una introducción con el tema histórico para que en la segunda exposición, el próximo domingo, vamos a ir al texto bíblico con mayor profundidad a examinar uno de los grandes dilemas que en el día de hoy tienen muchos defensores, la cuestión del libre albedrío. ¿Tiene el hombre realmente el libre albedrío? Es un tema muchas veces que puede ser peliagudo y hay diferentes concepciones acerca de eso. Pero el próximo domingo veremos qué es lo que enseña la Biblia con respecto a eso. Para el tercer domingo ver cómo es que deberíamos evangelizar. En esta ocasión yo quiero hablarles sobre esto para que tengamos noción, ¿cierto?, de lo que ha pasado en la historia y cómo es que aprendimos quizá algunas cosas que no son muy bíblicas. Quiero empezar entonces primero mencionando el caso de un misionero, el hermano Héctor, de la Alianza Cristiana Misionera, hace bastantes años atrás, cuando nosotros, bueno, asistíamos a la Alianza en Victoria, no teníamos todavía, habíamos llegado recién, no había centros bíblicos, no asistíamos ahí, y conocimos al hermano Héctor y él era un misionero que estuvo trabajando en África, en Mali, en una aldea, y dentro de su exposición, después yo conversé con él y le dije si él podría o me permitiría usar también su testimonio como un ejemplo. Y el hermano Héctor, junto a su familia, ya están grandes ya, de hecho ellos, los hijos de él, estuvieron en Mali, ahí aparece una foto, ¿cierto? Y él dice y comenta dentro de su testimonio que el año 2000 ingresaron a Mali para predicar el Evangelio, fueron a misionar y 24 personas hicieron decisiones por Cristo. Bueno, de hecho, en África no tenían ninguna influencia de la cultura americana o la cultura americana evangélica. Y bueno, se plasmó allá, ellos llevaron el evangelismo de la decisión, ¿cierto? Que tienes que hacer una decisión por Cristo, repite esta oración conmigo y todo eso. Hermano, 24 personas aceptaron al Señor en esa tribu, pero dice el hermano Héctor en su correo cuando me manda, y de hecho en su testimonio, porque él lo predicó en aquellos días, ¿cierto? En esos días en la iglesia, 24 personas aceptaron al Señor, pero en menos de un año 22 ya se habían ido de la iglesia. 22 habían ido. ¿Cuántos quedaron? Dos.
Sin embargo, al pasar un poco de tiempo más, los dos igual se fueron y de hecho uno de ellos volvió al Islam. ¿Qué pasó con esas 24 personas que habían aceptado al Señor? ¿Dónde quedaron? Entonces claramente el hermano Héctor comenta en su correo y me dice, y de hecho él lo comentó en su predicación, quizás no todos captaron eso, ¿cierto? Pero él dice que ellos, obviamente fue un fracaso total y siguieron predicando y muchos se enfocaron a los niños, después se fueron de África y volvieron después con los años. Y ellos no pensaron, dice él, que la iglesia aún sobrevivía, pero especialmente con los niños que habían, ¿cierto?, alcanzado. De hecho, ellos no pensaron que después la iglesia creció, ¿cierto?, pero no como ellos pensaron, sino producto de la evangelización que había inicio con los niños. ¿Qué pasó con los demás? Obviamente no volvieron nunca. Y eso habla de que hay un problema muchas veces que no nos damos cuenta de que sucede. Y déjenme comentarle que todo sucede con el principio. ¿Y cuál es el principio de la discusión del Evangelio? Tiene que ver con lo siguiente, el pecado adánico. De aquí empieza la discusión. Adán y Eva pecaron, lo sabemos, pero el punto de la discusión es cuán grave fue el pecado o la caída. ¿Cuán grave fue? Una buena pregunta es, el pecado de Adán y Eva, ¿qué consecuencia trajo? ¿Adán y Eva quedaron heridos después del pecado, enfermos o muertos en delitos y pecados? Usted sabe la respuesta, pero a veces no conectamos lo que dice la Biblia. Pablo lo dice de hecho en Efesios, ¿cierto? Estando muertos, no dice enfermos, sino muertos. Ahora, avanzo en esto. Este autor, ¿cierto? Autor o fundador de Cruzada Estudiantil para Cristo, bueno, parte de ellos también se entiende por qué ellos también utilizaban el evangelio decisionista. Dice, hemos recibido, noten, el libre albedrío para escoger el camino de Dios o de Satanás, por lo que Satanás se esfuerza para engañarnos. Bueno, la Biblia realmente dice que los incrédulos están bajo el poder de Satanás. No es que el incrédulo está luchando a ver si elige el bien o el mal. Él ya es un esclavo del pecado. No es que tenga libre albedrío, no tiene libre albedrío. Pero obviamente entendemos por qué autores como que tuvieron mucha influencia, hermanos, en el mundo evangelical, bueno, tenían esto, creían esto. Déjeme darle otro ejemplo. ¿Conocen a Billy Graham? Bueno, él ya murió. El hombre lleva la imagen de Dios en sus facultades racionales y morales y en su naturaleza social. Dios le dio al hombre, noten qué cosa, libre albedrío. El animal no distingue el propio ser de sus sensaciones. El hombre es un ser consciente de sí mismo y autodeterminante. Se autodetermina por sí mismo. Hermano, el hombre no se determina por sí mismo. Es un esclavo del pecado. Dice, el hombre es un ser consciente de sí mismo y autodeterminante, hecho a la imagen de su creador y capaz de hacer una libre elección moral entre el bien y el mal. Eso es totalmente, va contrario a lo que dice Pablo en las epístolas. Nuevamente nos hallamos frente al misterio de la soberanía de Dios y noten, el libre albedrío. Ahora, ¿qué dijo Martín Lutero? Martín Lutero dijo lo siguiente, el ser humano, por ser mal árbol, solo puede hacer el mal. Es necesario reconocer que el libre albedrío no tiene libertad para buscar cualquier cosa que sea declarada buena. Entonces estoy retrocediendo en el tiempo porque recuerden que Martín Lutero clavó, ¿cierto?, las 95 tesis ahí en la catedral de Wittenberg y esto da inicio formal, entre comillas, a lo que se conocería como la iglesia protestante. Y eso es importante entenderlo. ¿Pero por qué? Después de muchos años, muchos actores evangélicos volvieron a creer en algunas ideas que son más católicas romanas que protestantes. ¿Cómo puede ser posible? Avanzo en la historia. Recuerden que estamos haciendo un análisis, entendiendo el decisionismo. El pastor MacArthur, una serie de libros que tiene, ¿cierto? Son 4 libros que en su momento se ofertaron y uno de ellos es la evangelización. Uno de los coautores escribe lo siguiente, la oración del pecador es un ejemplo de una presuposición equivocada que infesta mucho la evangelización moderna. Proviene de la noción errada de que la decisión de un pecador de recibir a Cristo es el factor determinante en la salvación. Entonces, yo estoy tratando de introducirle a usted, hermano, en la literatura para que ustedes observen. No lo voy a hacer leer todo el libro, por supuesto, pero un pequeño matiz para conocer, ok, ¿cómo está la discusión teológica? Recuerden que no somos los que estamos descubriendo las verdades escriturales. Otros hombres de Dios antes ya han estudiado. Nosotros venimos y nacemos en una generación y aprendemos de otro, pero también tenemos el peligro de aprender mal.
Esto dice este autor, habla de una preposición equivocada, presuposición equivocada. Avanzo, Martin Lloyd Jones, ¿cierto? Un gran predicador inglés, noten lo que dice él ahí en los 80, 70, sino antes. Dice, esta es una cuestión que ha ganado una considerable preeminencia en la actualidad, 70-90, en que por tanto debemos tratar. En diversas ocasiones la gente ha venido a mí al final del culto y me ha censurado por no haber hecho un llamamiento a tomar una decisión inmediata. Algunos de ellos llegaron tan lejos como a decir que yo era culpable de pecado. Además de eso, un buen número de ministros me ha dicho que en los últimos 10 años, que en algunas personas le habían dicho que al final de un culto que no habían predicado el Evangelio, simplemente porque no habían hecho un llamamiento. Martin Lloyd Jones en Europa estaba haciendo esa crítica, pero él estaba observando también lo que estaba pasando en América, o en Estados Unidos más bien dicho. Hermano, estoy citando a hombres de Dios, Martin Lloyd Jones, a pesar de que él obviamente tiene algunas enseñanzas reformadas, pero fue un gran hombre de Dios, un gran hombre de Dios. Este libro, de hecho, a nosotros se nos regaló en una conferencia, bueno, hace años a mi papá, y mi papá me lo regaló a mí. No sé cómo paró en mi biblioteca. En esos años, todos los años nos regalan libros en las conferencias. Y hermano, ese libro fue regalado a todos los pastores de nuestra corporación. Y en este libro él tiene un capítulo específico que habla sobre el tema de la oración del pecador. Pero parece que no todos leen los libros a veces, y de hecho los libros claramente son buenos, es importante leerlos. No podemos, por supuesto, cambiarlo por la palabra. La palabra es lo vital. Ahora, antecedentes históricos, ¿de dónde nació esto de decirle a las personas que hagan una decisión? Y déjenme aclarar aquí, estoy haciendo un resumen de todo el material que tengo en esta mañana, no quiero extenderme tanto, quiero cuidar eso, de que no se me cansen también. Y estoy haciendo un resumen, ahí estoy luchando con qué decir, qué no decir. Pero, hermano, por supuesto que tenemos que tomar una decisión. Jesucristo dijo, ¿cierto?, que debemos andar por qué camino, el angosto o el ancho. El angosto, ¿cierto? ¿Eso implica tomar una decisión? Claro. Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Eso implica una decisión? Por supuesto, implica una decisión. Pero yo estoy hablando del decisionismo. Déjenme explicárselo con el concepto del comunismo. La Biblia en Hechos dice que los creyentes en el primer siglo tenían todas las cosas en común. Vendían sus casas, se las daban al pastor, ¿cierto? No, mentira. Vendían sus casas, repartían entre los necesitados. Pero otra cosa es el comunismo. En el siglo, ¿cierto?, 17, 16, surgió Marx, ¿cierto?, Karl Marx, y propuso una idea brillante que vino a destruir países completos. El comunismo. Le agregamos el ismo y se transforma en una distorsión. Hermanos, los creyentes tenemos que tomar decisiones a diario por Cristo. Quiero servir al Señor. Es una decisión. Pero decisionismo implica un concepto nocivo o errado. De eso estoy hablando. Si ustedes me preguntan cuántas veces hice la oración del pecador después de escuchar algunas predicaciones del infierno, recuerdo ahí en el Padre de las Casas, una vez no quería irme al infierno, así que llegué a mi casa solito en la pieza, me arrodillé y le pedí por tercera vez que el Señor entrara a mi corazón. ¿Cierto? Porque no quería irme al infierno, no porque quería vivir en santidad. Creo que después fue un proceso de conversión posterior. De hecho, le preguntan a los hijos de pastores cuántas veces hicimos la oración del pecador. Ustedes también. ¿Cuántas veces la hicieron en la escuela dominical? No hay una motivación mala en ello, hermano. No. Hay una buena intención. Mi mamá me guió al Señor a los 6 años, dice ella. Si ustedes me preguntan, yo no me acuerdo. Pero no creo que haya sido algo herético, no. Había una buena intención. Pero caemos en el error de pensar de que eso es lo que enseña la Biblia. ¿Cuántas personas en nuestra iglesia, aquí mismo, han hecho decisiones por Cristo y en el día de hoy, como dice un predicador, viven peor que el diablo? Ah, no, pero hizo una decisión. A eso es lo que estoy refiriéndome, hermano. ¿Dónde nació esto? Y aquí vamos con algunos antecedentes. Recuerden que en este primer tema estoy tratando de contextualizar esto en el contexto histórico para que usted sepa, esto empezó en este sentido. ¿Cuál es el problema? El problema es que esto surge más bien de la teología católica. ¿Cómo es eso, pastor? Vamos a verlo. Dice Erwin Lutzer, el especialista en avivamiento, que estaba mucho más cerca de Pelagio, un personaje importante, que de Agustino, de Calvino, introdujo los llamados al altar en las campañas evangelísticas, y desde aquel entonces, note, la teología
norteamericana no ha sido la misma. ¿Qué misioneros llegaron a Chile? Los americanos, europeos también. ¿Y qué trajeron con ellos? También a veces trajeron un evangelismo más pelagianista, digámoslo así, más que agustiniano, voy a usar esos nombres. Historia. Lord Martin Lloyd Jones dice, es importante que tengamos clara la historia de esta cuestión. Muchos no parecen ser conscientes del hecho de que todo esto, como muchas otras cosas, se introdujo bastante temprano en el siglo XIX y fue introducido por Charles Finney, hermano. Charles o Carlos Finney, ¿cierto? Que tiene cuidado con los Carlos, ¿cierto? No, Charles Finney, no. Fue él quien introdujo el asiento de los angustiados, esta nueva medida que llamaba a las personas a tomar una decisión allí, entonces era una parte esencial de su método. Entonces, nos ubicamos en la historia, ¿cómo comenzó esto? Comenzó en el siglo XIX, al principio del siglo XIX en los Estados Unidos. Hubieron grandes avivamientos en los Estados Unidos. Se conoce dos grandes avivamientos en los Estados Unidos. En el siglo XVII, John Whitfield fue uno de los grandes predicadores de avivamiento que tenía una convicción calvinista de la soberanía de Dios, bíblica diríamos, ¿cierto? John Whitfield, después Jonathan Edwards, pero después vino un bajón en el estudio de la Escritura y emergió la teología con un énfasis en lo humano o la decisión humana, y ahí Charlie Finney fue uno de los promotores de eso. Ahora, avanzo para que no quedarme aquí. Charles Finney, el padre del sionismo y su influencia. Notemos algunas cosas. Dice Erdl Lusser, estoy citando a algunos autores, el especialista en avivamiento que estaba mucho más cerca de Pelagio, es cierto, que de Agustino de Calvino, dice que él introdujo el llamado al altar y las campañas evangelísticas y la teología americana no ha sido la misma. Arminio fue persuadido a aceptar la doctrina del libre albedrío y la gracia universal y sus seguidores, y ellos tomaron una postura más moderada en el sentido de minimizar la depravación con relación al pecado original. Todo esto deviene de la teología, hermanos. Por eso es importante estudiar la Escritura y la teología, sin duda. A veces queremos obviar eso. La casuística del sionismo. Yo mencioné un ejemplo al principio. El hermano Héctor, misionero de la Alianza, llega a Mali, 24 personas aceptan al Señor. Pero ¿qué sucede? 22 de ellos desaparecen en menos de un año y los dos restantes desaparecieron igual y uno de ellos volvió al Islam. ¿Dónde quedó la convicción o la decisión? Eso tiene que ver con la casuística. Noten, John MacArthur en este libro dice, citando a una testigo de los avivamientos de Charles Finney, dice lo siguiente: uno de los trabajadores que laboró al lado de Finney en los avivamientos le escribió: miremos los campos donde usted, Finney, y otros y yo mismo hemos sudado como ministros del avivamiento. ¿Cuál es su condición moral ahora? ¿Cuál fue su condición 3 meses después que salimos de allí? He visitado y vuelto a visitar muchos de estos campos y he gemido en el espíritu al ver la condición triste, fría, carnal y porfiada en que han caído estas iglesias, y cayeron muy poco después de nuestras primeras salidas de entre ellos. Datos históricos. Ahora, noten el iceberg. Siempre cuando uno ve un iceberg, siempre vemos la punta, pero siempre debajo del agua, ¿qué hay? El iceberg completo. Cuando nosotros discutimos las cuestiones a nivel superficial, bueno, a veces no entendemos el trasfondo. Por eso es que el decisionismo habla de metodología, el plano de la forma, pero el plano del fondo implica esto, estudiar la teología. ¿Y quién quiere estudiar la teología en el día de hoy? Nadie. Todos quieren Biblias de lenguaje sencillo, ¿cierto? Todo como express. Nadie quiere estudiar la Escritura. Y esto, hermanos, puede ser también una reconvención para nosotros. ¿Quién de ustedes quiere aprender más del Señor? Aprender más, profundizar más en la palabra del Señor. A veces en la iglesia nosotros proponemos algunas instancias para poder educar a los hermanos en la palabra del Señor. Pero ¿cuál es la tendencia? Al principio vienen todos y después vamos flaqueando de a poco. Y esto obviamente, por supuesto, hermanos, puede ser una exhortación para nosotros. Tenemos un curso muy bueno de hermenéutica, pero a veces parece que no hay un interés muchas veces por eso. ¿Por qué? Porque la gente no quiere estudiar teología, quiere las cosas express. Vivimos en una época express. En el día de hoy en muchas iglesias, hermano, yo lo veo por redes sociales, poco más que, no sé, tiene que ver mucho con el movimiento emergente en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay iglesias emergentes que básicamente el culto se programa o hay una ambientación
para que el feligrés se sienta cómodo. De hecho, no hay silla, hay sillones, hay velas por aquí y por allá. Hacer sentir cómodo a la persona que asiste. Y tristemente eso es así. Ahora, nunca tiene que tener o perder de vista esto. El decisionismo es algo que se ve externamente, pero esto tiene un arraigo en ideas, en conceptos teológicos, y eso implica estudiar un poquito más. Por supuesto que para eso estamos quienes, de una u otra manera, el Señor nos ha puesto en el liderazgo para estudiar esto y para poder comunicarle a ustedes y enseñarles. Muchos de ustedes seguramente no tienen el tiempo para hacerlo, y está bien. Pero sí deberían tener el interés para conocer estas cuestiones. Eso sí. Ahora, avanzo, hermano. La verdad del hombre y el libre albedrío, el punto de fondo. Recuerden, todo empieza en cómo entendemos el Génesis. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿cuán grave fue ese pecado? ¿Cuán grave fue ese pecado? Y quiero hacerles un análisis concreto. Ahí está la caída, ¿cierto? Va cayendo Adán en el pecado original. Pregunta, ¿cómo llega abajo? Claro, va a pegarse un porrazo más o menos, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿va a morir? ¿Se va a quebrar un hueso? ¿Cómo va a quedar? Déjeme ilustrarle las grandes ideas que se han interpretado a la luz de esta ilustración. Aquí está la vuelta a Dios, ¿cierto? Él podría escalar para volver a Dios. El pelagianismo tiene que ver con el primer hombre que empezó a decir, bueno, en realidad Adán pecó, y se levanta y dice, lo llaman aquí, oye, agárrate, vuelve a Dios. ¿Qué dice? Ya, espérame, caí un poco, me levanto enseguida. Esa es la convicción o la perspectiva de Pelagio. De ahí viene el concepto de pelagianismo. Pelagio decía que el pecado de Adán no le afectó en nada. En nada. Y el hombre quedó intacto en su libre albedrío. Fue uno de los primeros que propuso esta idea y contaminó, por supuesto, toda la discusión teológica en los primeros siglos. Pero después vino, cierto, Agustín, que respondió a Pelagio y le dijo, Pelagio, estáis chuteando fuera al arco. ¿Me entienden esa frase, cierto? ¿Estáis mal, Pelagio? No, está bien. ¿Qué dijo Agustín de Hipona? Caída, ¿cierto?, el pecado de Adán. ¿Qué pasó? Ahí está, muerto. Cuando cae Adán en pecado, él no quedó herido, ni se cochinó, él murió, separado totalmente de Dios. Entonces, ¿cómo puede volver a Dios si no tiene la antena? Fijaos cuando uno de repente dice, pucha, aquí no hay señal, aquí. ¿Le ha pasado, no? Bueno, el hombre, hermano, está muerto en delito y pecado, no tiene la antena para captar la señal de Dios. ¿Cuántas veces le he hablado a tal persona de Cristo, pero no hay caso, no entiende? No quiere elegir a Dios. No, está muerto, hermano. A menos que Dios haga una obra sobrenatural en su vida y un cambio ontológico, o sea, de adentro hacia afuera, nada va a pasar. Ahora, avanzo. Eso es el agustinianismo. La cuestión del libre albedrío en la historia, y esto de hecho es clave en la discusión. ¿Tiene el hombre libre albedrío o no? Bueno, en muchos púlpitos evangélicos se dice que sí. Porque desconocen la historia, pero principalmente desconocen la escritura. Vamos a ver un análisis súper rápido. Confesiones de fe derivadas de la Reforma. Recuerden que lo que da inicio a las iglesias evangélicas, bueno, la iglesia evangélica siempre ha existido en toda la historia, sin duda. La iglesia apostólica, cierto, verdadera, ha existido todo el tiempo. Pero desde el punto de vista de la historia, de la institución, recuerden que la iglesia católica empieza a distorsionar el evangelio y llega a un punto en que ellos son unos herejes, inventan un montón de ideas que no aparecen en la escritura, y Martín Lutero, como un monje, dice, no, está bien la cosa, no está bien. Y él empieza a estudiar la escritura, tiene un encuentro con Romanos, con Gálatas, ¿cierto? Y él dice, no está bien esto. Va a visitar Roma y ve que hay un abuso tremendo de parte, ¿cierto?, del clero católico vendiendo la salvación. Y él dice, no, esto no está bien. Y ahí empieza la Reforma. Hacer un análisis acerca de la justificación por la fe. ¿Cómo llegamos a ser salvos ante Dios? Y lo importante en esto es ver, ¿y qué dijeron las confesiones reformadas entonces? Cuando hablo de confesiones reformadas, me refiero a las confesiones de los creyentes y hermanos que surgieron de la Reforma. ¿Qué pensaban con respecto al libre albedrío? ¿Habrán documentos sobre eso? Claro que sí, aquí están todos. Y déjenme mencionarles solo este punto. Quizás las confesiones de fe pudieran tener diferencias en otras áreas doctrinales, porque aún en el día de hoy, por ejemplo, hay muchas iglesias que bautizan bebés. Y eso tiene que ver con ciertas metástasis de las doctrinas católicas.
Ayer tuvimos la clase de bautismo y veíamos por qué razón los niños, la Biblia no justifica el bautismo de niños. Pero algunas iglesias pentecostales, pero también reformadas, piensan que los niños deben bautizarse. Bueno, muy parecido a lo que decía la iglesia católica. La iglesia luterana también bautiza niños, pensando que es una cuota de salvación. Eso es increíble. Pero en la cuestión de la justificación, ahí sí estuvieron todas unidas. ¿Por qué? Porque la reforma fue un movimiento sobre la salvación. No sobre la escatología, por ejemplo, sino sobre la justificación por la fe. Cómo el hombre puede llegar a ser salvo ante Dios. Ahora, en esta cuestión del libre albedrío es muy interesante. Notemos solamente algunas ideas. La Confesión de Habsburgo, 1530, en su punto número 16 y 18 dice: el libre albedrío se enseña también que el hombre tiene hasta cierto punto el libre albedrío, pero sin la gracia, ayuda o obra del Espíritu Santo, el hombre no puede agradar a Dios, temer a Dios de corazón, creer ni arrancar su corazón los malos deseos innatos. Vamos con otro ejemplo. La Confesión de Escocia: la causa de las buenas obras no es nuestro libre albedrío, sino el Espíritu del Señor Jesús, porque tan pronto como el Espíritu del Señor Jesús, a quien los hijos escogidos de quien reciben, se apodera del corazón de cualquier ser humano, enseguida lo regenera y renueva en forma tal que comienza a odiar lo que antes amaba y a amar lo que antes odiaba. Porque hay personas que dicen ser creyentes, pero no tienen ni un interés por las cosas del Señor. Dígame usted. Ah, no, pero hizo la oración del pecador. Miren, las confesiones están totalmente de acuerdo en esto. A menos que Dios haga una obra en la persona, ¿cierto? El hombre no va a hacer nada. La confesión belga: por lo cual rechazamos todo lo que contra esto se enseña sobre el libre albedrío del hombre, toda vez que el hombre no es más que un esclavo del pecado y no puede aceptar ninguna cosa si no le es dado del cielo. Noten la confesión helvética: el hombre que no haya nacido de nuevo carece de la voluntad libre para el bien, ni tiene tampoco la fuerza necesaria para realizar lo bueno. En el Evangelio dice el Señor: os aseguro que quien peca es un siervo del pecado. ¿Se acuerdan cuando conversa con los judíos y Él les dice, ¿cierto? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y qué le responden los judíos? ¿Quién eres tú? Nosotros nunca hemos sido esclavos. Y Jesús le dice: el que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Dónde está el libre albedrío hoy? Avanzo. Noten, la confesión anglicana: la condición del hombre después de la caída de Adán es tal que ni puede convertirse ni prepararse con sus fuerzas naturales y buenas obras a la fe e invocación de Dios. Otra confesión, la confesión luterana: el hombre por sí mismo, por sus poderes naturales, no puede contribuir nada o ayudar a su conversión, y esa conversión, sigue diciendo el texto, viene de parte de Dios. El catecismo de Heidelberg también pregunta: ¿estamos tan corrompidos que somos totalmente incapaces de hacer el bien e inclinados a todo mal? Respuesta: ciertamente sí, no hemos sido regenerados por el Espíritu de Dios. Noten ¿qué sucede en 1610? Hasta aquí está todo bien. Pero en el siglo XVI aparece un grupo de personas que se conoció como los remonstrantes, seguidores de Jacobo Arminio. Jacobo Arminio. Y surge una tendencia que se conoció como el arminianismo. Hay muchas iglesias que son arminianas en su soteriología, y muchos hermanos no lo saben. ¿Qué quiere decir esto? Una generación después de Calvino comenzó a aflorar el desacuerdo oficial acerca de la doctrina de la predestinación entre las iglesias reformadas de Europa continental. El hermano Paul Enns dice en este compendio muy bueno: Arminio objetó las doctrinas de la predestinación y la reprobación y buscó modificarlas. Al desarrollar su concepto, escribió un tratado sobre Romanos 9, en el cual defendía la elección condicional. Un corolario de esta doctrina fue la capacidad del hombre para iniciar la salvación y cooperar con Dios en ella. ¿Basado en qué? En el libre albedrío. Todo iba bien hasta el siglo XVI, cuando Arminio dijo: no es posible. No es posible que Dios predestine a alguno. No. El hombre tiene que tener la capacidad de elegir, pues. Y surge, hermanos, la diferencia. Ahora, avanzo aquí. Arminio fue un profesor de la Universidad de Leiden y dijo lo siguiente. Cánones de Dort más bien constata lo que Arminio pensaba. Rechazó la enseñanza de la Reforma y propagó en sus clases el semipelagianismo. ¿Se acuerdan de Pelagio? Ahora, esto habla de semi, la mitad.
de pelagianismo. Arminio predicaba el libre albedrío del hombre, el hombre en soberana libertad determinaría el aceptar o rechazar a Cristo. Esto es el semipelagianismo. Esto es lo que enseñó el profesor holandés Jacobo Arminio. ¿Qué pasó después? Bueno, en La Haya, ¿cierto? Donde han ocurrido varios juicios importantes en la historia, ¿cierto? En los Países Bajos. Bueno, estos tres personajes juntos, que fueron seguidores de Arminio, porque Arminio después murió, pero surgió una coalición que eran seguidores de Arminio, y obviamente estos llevaron las conclusiones de Arminio mucho más allá. Y fueron estos tres hombres, ¿cierto? Ahí están bien difícil de pronunciar, aquí tiene nombre para su hijo, ¿cierto? Johann van Odenwald, no sé cuánto. Episcopius Simus. Bueno, ellos fueron los importantes, fue el político, el redactor y el apologista de la tesis arminiana. Y la tesis arminiana se resumió en estos 5 puntos. Libre albedrío. En vez de, ¿cierto?, elección incondicional, libre albedrío. Segundo, elección condicional, no incondicional. La Biblia enseña que Dios nos escogió. ¿Cómo? ¿Condicionalmente o incondicionalmente? Incondicionalmente. Expiación universal, gracia irresistible. Decían ellos que el hombre puede resistir la gracia de Dios. Esto es como decir, Dios no puede llegar aquí, esto es mío, este es mi libre albedrío, mi corazoncito elige lo que... Qué terrible, hermanos, ¿cómo pensar así? Es un pensamiento netamente humanista. Esto mismo pasa cuando uno dice, y se malinterpreta Apocalipsis 3:20, Jesús está tocando la puerta de tu corazón, ábrele, por favor, está mojando fuera. Hermano, ¿quién es Cristo? Cristo es soberano, si quiere patea la puerta y le echa abajo. ¿Cómo hemos cambiado el concepto por la influencia humanista? Hay muchos versículos en donde dice la palabra del Señor que Dios puede transformar el corazón del hombre. Proverbios 21:1 dice que el corazón del rey está ¿dónde? En la mano de Dios, para donde Dios quiera lo inclina. ¿Se acuerdan del caso de Edras cuando dice que Dios despertó el corazón de Ciro? Hermano, Dios estaba moviendo la política mundial para proteger a su pueblo Israel, y llega, ¿cierto?, por medio de su Espíritu Santo a transformar el pensamiento de un rey pagano como Ciro. ¿Qué tenía que ver Ciro con Israel? Si usted lee Edras, lo primero que aparece en los primeros versículos es: y despertó Dios el corazón de Ciro. ¿Y qué hizo Ciro? Propagó algunos documentos especiales para que su pueblo vuelva a su tierra. ¡Qué casualidad! Ciro tuvo buena onda con Israel. No, Dios transformó ese corazón. Ahora, esos son los puntos arminianos, si se pueden decir. ¿Qué pasó después? Sigamos con las confesiones de Westminster. Cronológicamente, dice: el hombre por su caída al estado de pecado ha perdido absolutamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. No puede por su propia fuerza convertirse a sí mismo o prepararse para la conversión. Y esto atenta contra algo que nosotros tenemos, el ego. ¿Qué? ¿Yo no tengo nada que ver con la salvación? Sí, pues, no tienes nada que hacer, estás frito. A menos que Dios transforme tu corazón, solamente vas a ver la cruz, ¿cierto?, de Cristo. Ayer conversaba como con los hermanos y comentábamos muchas veces que en la realidad de nuestras iglesias hay muchas personas que o tienen esposos no convertidos o esposas no convertidas. ¿Y cuál es el problema? Que muchas veces queremos hacer todo lo posible para que nuestro cónyuge llegue a la iglesia. Pero a menos que Dios haga una obra, hermanos, en sus corazones, no va a pasar nada. Porque no ven su necesidad de Cristo. Cuando uno ve su necesidad de Cristo, uno no está así, bueno, sí, ya voy a ir a la iglesia, bueno, ya. No, si el otro domingo voy. Cuando uno entiende su necesidad de Cristo, uno corre a la cruz de Cristo. Uno mora ahí. Uno desea estar con Cristo. Ahora, avanzo en esto, la confesión de Westminster. Estamos haciendo una recapitulación, simplemente historia. ¿Qué dice la confesión bautista de 1689? Muchas iglesias en el día de hoy siguen esta confesión, bastante buena, con algunas excepciones. Cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia, lo libra de su esclavitud natural bajo el pecado, y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Miren, déjenme hacer un pequeño paréntesis. Abre su Biblia en Hechos 13. Hechos 13, por favor. Porque uno podría cuestionar esto, pero déjeme darle un versículo. De hecho, en la segunda exposición, el próximo domingo, vamos a ir al texto mismo. Ahí vamos a estar profundizando en el texto,
Ahora lo que yo estoy haciendo simplemente es una introducción histórica para ubicarlo a usted en el contexto de cómo empezó todo esto. Hechos 13, por favor, solamente para no dejar sin una base escritural esta declaración que dice aquí. Noten, cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia, lo libra de su esclavitud natural bajo el pecado y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Esto es como puede ser totalmente un atentado contra el egocentrismo del hombre natural. Hechos 13, ¿cierto? Muy interesante un capítulo, no voy a leer todo. Noten el versículo 47, 44 en adelante. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pedro y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: miren, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a ¿quiénes? Ahora noten aquí con atención, ahora su ojo. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. En este caso, Pablo y Bernabé citan el Antiguo Testamento. Es una declaración mesiánica muy interesante. Pero noten lo que pasa con los gentiles en el versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaron la palabra del Señor. Y creyeron todos los que hicieron una decisión. ¿Qué dice la Biblia? Y creyeron todos los que tenían libre albedrío. ¿Qué dice la Biblia otra vez? Y creyeron todos los que estaban ordenados. ¿Para qué cosa? ¿Quién da la salvación, hermano? Y le hago la pregunta más concreta. ¿Quién da el arrepentimiento? ¿Y la fe? Hermanos, Dios también da la fe. ¿Dónde está la fórmula cooperativa? No, yo hice el 99%, tú tienes que hacer el 1%. No existe, hermano. Si lo único que tú cooperas, como dice el pastor Teodoro, es con tus pecados, es con mis pecados. Eso es mi cooperación. No el 99%, es el 100% que hace Dios. Ahora, avanzo. Tenemos el recuadro general, todas las confesiones. 1610, Jacobo Arminio se levanta y dice: no es posible que Dios pueda predestinar a los creyentes, no estoy de acuerdo. Y surge el arminianismo, ¿cierto? ¿Qué pasó? Bueno, surgió también una buena respuesta a los remonstrantes y a Jacobo Arminio en el concilio, ¿cierto?, en Dort. Los cánones de Dort. ¿Qué pasó con los cánones de Dort? Aquí, ¿cierto?, tiene que ver con la respuesta que se le dio Jacobo Arminio, ¿cierto? Y ahí está una foto, obviamente, y una imagen que representa lo que sucedió. ¿Qué pasó después? Ahí está, la respuesta a los remonstrantes en los cánones de Dort. Es una instancia importantísima, porque se reunieron muchos predicadores, teólogos, profesores para responder a Jacobo Arminio y le dijeron: Jacobo Arminio, usted está equivocado. Y las iglesias reformadas de aquel entonces, ¿cierto?, de una u otra manera censuraron a Jacobo Arminio y le dijeron: estás equivocado en tus postulados. Y Jacobo Arminio fue en cierto sentido aislado por promover ideas más humanistas acerca de la salvación. Y el concilio de Dort respondió con 5 puntos, de la misma forma que Arminio propuso 5 puntos, el concilio de Dort respondió con 5 puntos. En vez del libre albedrío, elección, ¿cierto?, condicional, no lo recuerdo ahora, y 5 puntos más o 4 puntos más que respondieron concretamente a las cuestiones que Arminio había propuesto. ¿Qué pasó después? Ahora, obviamente que también la Iglesia Católica metió su cuchara, porque si hubo una reforma, surgió lo que se conoció en la historia como una contrarreforma. Y la contrarreforma vino por parte de la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Y qué hicieron ellos? Hay algunas instancias muy importantes de la Iglesia Católica Romana que es importante que tengamos en mente. Pero antes de eso, esta revista Pregonero de Justicia, cierto que el pastor Teodoro siempre le llegaba por correo, muy buena revista, escrita por ex sacerdotes católicos, creyentes por supuesto, en el Señor,
escribe esto en esta edición. Si nuestra propia comprensión del Evangelio es producto del razonamiento humano, contendrá elementos que son esencialmente católicos. Si los ojos de nuestro entendimiento no han sido ungidos con el colirio celestial, entonces no debe sorprendernos que nuestro criterio tan solo refleje el pensamiento de algunos de los mejores autores católicos. Hermanos, muchas veces la gente de la iglesia evangélica a veces tiene ideas católicas más que protestantes. Y eso porque no conocen su Biblia, porque no conocen la doctrina y porque los pastores no enseñamos bíblicamente o correctamente la palabra del Señor. Lo dice alguien que viene del catolicismo y se convierte al Señor en esta revista de Pregonero de Justicia. Ahora, el Concilio de Trento, realizado en Austria, ¿cierto?, reunió a 120 kilómetros al noroeste de Venecia. En el 1545 hasta el 1536 duró este concilio ahí en Venecia. ¿Y qué pasó en este concilio? El Concilio de Trento. Noten, léanlo con sus ojitos ahí. ¿Qué dijeron? Concilio de Trento, concilio católico, para responder a los herejes protestantes. Si alguno dijere que el libre albedrío del hombre está perdido y extinguido después del pecado de Adán, sea excomulgado. Hermano, ¿quién ha defendido el libre albedrío? La Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Y cómo puede ser posible que en la Iglesia protestante algunos defiendan? No, el hombre tiene libre albedrío. Esto es volver en cierto sentido al catolicismo. Ahora, de hecho, Trento tiene muchos anatemas, y uno de los anatemas es si tú niegas el libre albedrío, bueno, eres anatema, excomulgado de la Iglesia Católica. Esta es una imagen muy interesante. De hecho, parte de lo que la Iglesia Católica hizo, hermanos, hizo con respecto a una instancia que ellos tenían muy amorosa que se llamaba la Inquisición, ¿cierto? ¿Se acuerdan o no? Hay una foto ahí, hay una imagen. ¿Saben qué, hermano? Hay un registro histórico, no lo tengo aquí. De hecho, voy a verlo aquí. Ellos lo que hacen, de hecho, ahí estoy haciendo una ilustración de cómo la Inquisición quemaba a las personas, los torturaban a los herejes. Hay un caso específico donde se tortura a alguien por negar el libre albedrío. Eso es la historia, hermano. Conocer la historia por eso es importante. Ahora, este es el escudo, ¿cierto?, de la Inquisición. Ahí es muy interesante lo que la historia dice de las inconsecuencias de ello. El Vaticano II, ¿cierto?, el Concilio Vaticano II, también en 1959, es otra instancia importante en la Iglesia Católica. ¿Y qué dijeron ahí nuestros hermanos católicos? Nuestros hermanos católicos, hermano. ¿Qué dijeron ahí los cardenales, todo el clero? Miren, volvieron a repetir lo que había dicho Trento. El hombre es signo inminente de la imagen divina. ¿Quiso Dios dejar al hombre en manos de su propio? De modo que busque sin coacciones a su Creador y adhiriéndose a Él, llegue libremente a la plena y feliz perfección. Qué increíble, hermano. El hombre dice dejar al hombre, quiso Dios dejar al hombre en su propia libre albedrío. ¿Y qué dice el Nuevo Testamento, hermano? No dice la palabra del Señor, ¿cierto?, que el hombre es un esclavo del pecado. Mire, vaya a Efesios 2.1, no quiero dedicarme hoy día por ahora, pero sí, no quiero dejar de mencionar algunos versículos para que usted vaya pensando también, o recordando, más bien dicho. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y Él, contexto, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais enfermos, ¿cierto? Hoy todavía puedo ejercer mi libre albedrío. Sí, acepto. O herido también así. Hoy estoy herido, pero sí, todavía puedo. Hermano, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muerto. ¿Usted ha hablado con un muerto? Bueno, hay personas que van al cementerio y no sé qué pasa ahí, hablan con los muertos, pero los muertos no escuchan. Usted no le mete un electrodo, ¿cierto?, al muerto, no llega con un familiar al hospital diciéndole, por favor, le pueden hacer un examen, el de lo, ¿cómo se llama lo primero que le hacen cuando uno llega? Signos vitales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están muertos en delitos y pecados. Noten, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. Y ahí están las características de la condición de muerto espiritual, siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Por qué siguen la corriente de este mundo?
Tú puedes conversar con alguien que está constantemente siguiendo la corriente de este mundo, pero viejo, pero mira, ¿por qué? Pero sí, bueno, ¿qué tiene de malo? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme, muy interesante ese término, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Noten los términos que se usan. La palabra opera es la palabra energeo. De ahí viene la palabra energía. Hay un poder espiritual que está sobre el corazón del incrédulo. Dice que están bajo el príncipe, ¿cierto?, de la potestad, del poder del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, otra evidencia, ¿cierto?, de la muerte espiritual, en los deseos ¿de qué? De nuestra propia carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Noten que esto es súper interesante. La evidencia de alguien que no conoce a Dios es que, ¿cierto?, anda en los deseos de su carne. Y uno no tiene que llevar eso siempre a cuestiones, a lo mejor, que nosotros consideramos como demasiado extremas. Cuando tú tienes un deseo superior por otras cosas y no por el Señor, eso está mostrando a veces que no tienes las prioridades correctas. Y puede que tengas deseo por cosas que no son malas en términos generales, pero eres capaz de dejar al Señor en segundo lugar. Si tú luchas todo el tiempo en que no, es que, bueno, la verdad es que no voy a faltar a la iglesia porque en realidad no. Es porque tienes deseos superiores. Hermanos, cuando alguien conoce al Señor, surge en mi corazón un deseo de estar con el Señor. Cuando nosotros somos hijos de pastores, a nosotros no se nos pregunta, hijo, levántese para que vaya a la iglesia. Nosotros cuando nos criamos, teníamos que ir nomás a la iglesia, no nos queda otra. Obviamente, nuestros padres estaban conscientes de que eso es lo que tenían que hacer. Pero hermano, Dios trabajó y por su gracia, simplemente por su gracia, Él transformó nuestros corazones, nada más que por eso. Y llega un momento en que nosotros queremos ir a la iglesia. Queremos estar en comunión con los hermanos. Queremos obedecer su palabra. Queremos matar nuestros propios deseos. Yo quería ser futbolista. Pero no, pues no. No soy tan bueno tampoco como el hermano Guido, que es un monstruo jugando, ¿cierto? Hermano, pero cuando conocemos al Señor, Dios mata esos deseos. Y ahora yo quiero hacer algo para el Señor, para honrar su nombre. ¿Por qué hay gente que le cuesta tanto entender eso? Bueno, tiene que ver con esto, con el corazón. Yo siempre les digo a ustedes, tú puedes maquillar a alguien como cristiano evangélico. Lo puedes peinar, le puedes pasar un corario de canciones cristianas, ya usted va a llegarle y se va a cantar. Compórtese como cristiano evangélico. Puedes maquillarlo, pero no va a pasar nada a menos que Dios haga una transformación acá adentro. Por eso muchas de las respuestas que nosotros encontramos, ¿por qué pasa con este hermano? ¿Por qué no está funcionando bien? ¿Por qué tenemos que explicarles cosas básicas de la fe? Lee la Escritura. No ha nacido de nuevo, ese es el punto. No ha nacido de nuevo. Cuando tú naces de nuevo, todo cambia en ti. Hay una revolución en tu vida. Lo que antes anhelabas, ahora lo dejas. No dijo Pablo que todo lo que él consideraba riqueza, ¿cómo lo consideró después? Basura. Entonces yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que tú consideras tesoro en tu vida? ¿Eres capaz de decir, voy a dejar eso a un lado? Y ese es el punto, hermanos, de la fe. ¿Cómo podemos hacer eso? Por eso es que no podemos maquillar nosotros a las personas. Y no podemos también como notario decirles, ¿quiere aceptar a Cristo? Aquí tenemos un nuevo convertido. Cuando no ha mostrado ni una evidencia, hermanos, de su fe. Déjeme avanzar, ya estoy predicando, ¿no? El hombre, dice, es signo inminente de la imagen divina. Quiso Dios dejar al hombre en manos de su propio albedrío. De modo que busque sin coacciones a su Creador. Sin coacciones, increíble. El hombre ya está coaccionado por Satanás, ya está esclavo. Por eso Jesús dijo, si el Hijo os libertare, no dijo seréis libres, ¿se acuerdan? Seréis verdaderamente libres. Avanzo. El libre albedrío en Latinoamérica, ¿qué pasó? Bueno, hagamos un análisis súper rápido. Ya estoy en la última sección, me quedan poquitas diapositivas.
¿Qué pasó con el libre albedrío, el metodismo y el pentecostalismo? No quiero ser sensible en esto, estoy hablando simplemente desde el punto de vista de la historia. Conozco buenos hermanos metodistas y también buenos hermanos pentecostales. Pero hay que entender la cuestión a la luz de la historia. El reavivamiento del arminianismo devino por dos fuentes, a través de la evangelización y la acusación contra el calvinismo por Charles Finney, o en este caso, bueno, Charles Finney también históricamente en realidad quizás, claro, rechazó al calvinismo tajantemente, eso es cierto, pero también por Charles Wesley, ¿cierto? Porque estos hermanos eran piadosos en realidad, los Wesley eran hermanos piadosos del metodismo. De hecho, acá en Chile, vino a la iglesia metodista. Nosotros aquí en Petrusquén, ¿sabían que hay una iglesia metodista? Wesleyana, de corte wesleyano, no metodista pentecostal, esa es otra cosa, esa es otra historia. El metodismo era solo metodismo nomás, pero después surgió el metodismo pentecostal con su connotación teológicamente arminiana. Bueno, de hecho Wesley viene con esta connotación a través del metodismo. Esas son las dos influencias en Latinoamérica, ¿ya? Básicamente lo que dice este profesor Michael Horton dice lo siguiente: Finney es la medida más alta en el giro desde la fe ortodoxa recuperada en la Reforma protestante hacia un evangelio arminiano, mejor dicho pelagiano, dice él. La fe reformada se evidenció en el primer gran avivamiento bajo Edwards y Whitefield. Son dos personajes muy importantes en la historia, Edward y Whitefield. ¿Quiere conocer cómo es que hubieron avivamientos realmente bíblicos? Bueno, lea biografías de Edwards y Whitefield, ¿cierto? No el gato Whitefield, sino el predicador Whitefield, ¿ya? Y la fe arminiana, al estilo de Finney, se ve desde el segundo gran avivamiento hasta el presente. Ahí están los dos grandes avivamientos. El primero fue bíblico, fue calvinista, como se conoce, pero el segundo fue totalmente humanista, pelagianista, arminiano. Noten lo que dice este otro profesor, el profesor Botter, ¿cierto? Un especialista en el pentecostalismo. John Wesley predicó que la salvación es en verdad una oportunidad universal. Vinson Synan, destacado historiador pentecostal, señala que John Wesley, el indomable padre del metodismo, también fue el padre espiritual e intelectual de los movimientos pentecostales modernos derivados del metodismo en el último siglo. Añade también este profesor: el libre albedrío, la idea de que el individuo puede elegirse salvo, está implícito en el supuesto de la oportunidad universal y otorga la posibilidad de una identidad nueva conforme a la cual el converso debe actuar para reconstruir su vida. Otros ciertos autores dicen lo siguiente, noten: el protestantismo chileno es altamente pentecostalizado, ¿cierto? Este es un historiador, Paul Freson, Eugenia Fediakova, también una historiadora rusa y muy conocida a nivel cierto teológico en Chile, dice: el 90% de los que conforman el mundo evangélico en Chile son pentecostales. En el periodo del presidente Lagos, si no me equivoco, él era el ministro de Educación, Harold Bayer, ¿cierto? El mismo apellido del hermano Harold Bayer. Él dijo lo siguiente en un estudio que se hizo de las iglesias evangélicas: en 1934 se produce una nueva división, esta vez entre la iglesia metodista pentecostal y la iglesia evangélica pentecostal. Ambas iglesias son independientes, tanto desde un punto de vista religioso como financiero. Hay estimaciones según las cuales representarían actualmente alrededor del 90% de los evangélicos en Chile. Ahora, déjenme hacerle la pregunta obvia. Si el 90% de las iglesias evangélicas en Chile son de corte pentecostal, ¿cuál es la teología predominante? Arminianismo. Y la idea de que el hombre tiene libre albedrío y un rechazo a la predestinación o a la elección incondicional. ¿Se da cuenta dónde está navegando? ¿En qué tipo de aguas navegamos? No estoy diciendo, hermanos, que nosotros vengamos de una iglesia elite y tengamos todas las cosas claras, no. Igual hay que hacer un mea culpa en eso. Pero eso es importante tener en cuenta. Cuando conversas con un hermano, tú te alegras de conversar con un hermano creyente muchas veces, pero puede que estén hablando cosas muy distintas. Si la palabra del Señor no ha sido, ¿cierto?, la base, en este caso, la base correcta de interpretación a la luz de lo que enseña la palabra, no el pelagianismo o el semipelagianismo. Ahora, el libre albedrío y el evangelicalismo moderno, ¿por qué se dio tanto el decisionismo en los 90? Bueno, algunos van a conocer algunos autores aquí, Billy Sunday, quizás bien antiguo él, los más antiguos pueden conocerlo, Kenneth Taylor, Jimmy Schwager, ¿se acuerdan? ¿Cierto?
Jimmy Schweier. Bueno, ¿qué evangelismo usaban ellos? Bill Reed, Billy Graham, Giablia, Luis Palau. ¿Qué hacían ellos? Luis Palau en los últimos shows que hizo en Chile, ¿se acuerdan los shows que hacían? Eran shows, hermano. Hasta Luis Jara andaba predicando ahí. Increíble, increíble. Una mezcla, hermano, de cosas por no entender la verdad, el concepto correcto del evangelio. Ahora, voy terminando, hermanos. ¿Por qué el pastor Miguel Núñez dijo lo que dijo y fue criticado por lo que dijo? Noten lo que él dijo en esta explicación. La llegada de Cristóbal Colón a América Latina trajo consigo una versión del evangelio, pero no bíblico, puesto que negaba la suficiencia de las Escrituras, la suficiencia del sacrificio en la cruz, reconocía al Papa como autoridad máxima en la tierra y como vicario de Cristo, e igualaba la Biblia con las enseñanzas de la Iglesia Católica. Ese era y es otro evangelio, un evangelio vicario diferente al que hemos sido enviados a predicar. Y este es el evangelio que todavía hoy es creído por el 80% de los latinoamericanos. Él hace una crítica desde el punto de vista general, pero él también dice que los evangélicos necesitan ser reevangelizados. Hermano, nosotros pensamos que el evangelio... No, si yo escuché el evangelio hace 20 años, ya me predicaron ya. Hermanos, tenemos que predicar el evangelio siempre, predicarnos a nosotros, recordar el evangelio. Por eso yo empecé en Gálatas, y noten por qué no se dice algo tan fuerte. Miren, vayan a Gálatas, ahora termino. Gálatas, ¿por qué no se dice algo fuerte sobre la Trinidad o sobre la antropología escritural? ¿Por qué Pablo es tan fuerte con respecto al evangelio? Noten, leamos ahí. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo está estupefacto. Dice, no puede ser. Le he predicado un montón esto, hermano, pero todavía están encandilados con un evangelio totalmente diferente. Sigue diciendo, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y noten la sentencia. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Y aquí el concepto de anatema no es el concepto católico romano. El concepto de anatema bíblico es, de una u otra manera, entregar a esa persona al juicio más severo que pueda haber. ¿Y cuál es ese juicio más severo? El infierno, o entregarlo a Dios mismo. Ese es el concepto bíblico. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y me gusta el versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo tiene que tomar una decisión. No, pero se van a sentir mal los hermanos si digo eso. No, mejor no lo voy a decir porque si no, pues me van a tener mala y me van a criticar. Pablo no tuvo ni un problema. Él, hermanos, rendía cuentas a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No quiero juzgar las motivaciones de muchos hermanos y muchas hermanas que a lo mejor con falta de conocimiento hicieron eso. No es la idea. No es la idea. Pero la idea es tener cuidado de qué es lo que es el evangelio bíblico. Por eso una buena pregunta que les quiero dejar a ustedes es lo siguiente, ¿cierto? Noten, ¿qué enseña la Biblia entonces con respecto al hombre? Eso lo vamos a ver el próximo domingo. No falte, porque ahí vamos a escudriñar la Escritura. ¿Qué enseña la Biblia acerca del hombre? ¿Tiene libertad? Hemos visto algunos matices en esta ocasión. Pero es importante que usted sepa, como dicen los chicos, hacia dónde va la micro, ¿cierto? Porque no nos pueden servir todas las micros. No. Tenemos que saber para dónde va la micro, ¿cierto? O entender su palabra. Entender, esto comienza en esta época. Y el Señor nos ayude, hermanos, a volver a la palabra del Señor. Quizás recuerde la advertencia de Pablo. Predicar otro evangelio que sea diferente es complicado, es muy complicado. Yo como pastor, déjeme terminar con lo último. De hecho, cuando yo estudiaba en el Instituto Bíblico, yo empecé a trabajar en este punto del evangelismo, y en tercero más o menos de la teología pastoral empecé a escribir. Y gracias al Señor surgió un libro, y en el día de hoy
pude sacar ese libro, está en Amazon ahora, del evangelismo, son poquitas hojas, son como 500 páginas más o menos, más, 530 más o menos. Yo hablo de todo eso en ese libro. Pero déjeme decirle que eso también devino por, obviamente, experimentar yo mismo que el Evangelio claramente había que estudiarlo de manera seria. Una de las cosas que yo hice cuando ingresé al Instituto Bíblico es, bueno, este tema tengo que estudiarlo seriamente, porque esto demanda, y el Señor lo demanda estudiar seriamente. Me gané muchos enemigos con eso, un montón, pero no me preocupan mucho, ahora no me preocupa mucho, porque obviamente nosotros queremos honrar al Señor, hermano. No queremos honrar a hombres en ese sentido. Y bueno, el Señor obviamente nos ha bendecido también en eso, pero la idea, hermano, es que estudiemos esto y después hagamos lo práctico. Hablemos con la gente, conversemos con la gente del Evangelio. A mí me impresiona ver, hermano, el otro día estuve viendo a los testigos de Jehová plagando en nuestras calles. ¿Cómo puede ser posible que nosotros tengamos la verdad y no seamos capaces de hablarle a la gente? Por eso, hermano, un buen recuento debemos hacer nosotros. ¿A quién le ha hablado de Cristo en este último tiempo? ¿A quién? Hermano, pida al Señor que le dé fortaleza. Vamos a salir un tiempo. Mi idea es eso, que salgamos a hablar a la calle de Cristo con el concepto correcto, sabiendo que no tenemos el poder para cambiar los corazones, pero sí se nos encomienda entregar un mensaje. ¿A quién le estamos entregando ese mensaje? Oremos. Señor, te doy gracias por que nos ayudas a tener una mentalidad, Padre, objetiva en el asunto. Jeremías dice, paraos en los caminos y preguntar por las sendas antiguas. Siempre es bueno pararnos y preguntar, bueno, ¿desde cuándo nos apartamos del camino? ¿Desde cuándo empezamos a hacer cosas que la Biblia nos enseña? Padre, siempre está el peligro de apartarnos de tu palabra por una irresponsabilidad. Por ejemplo, no estudiar seriamente tu palabra. Señor, ayúdanos a tener conciencia de que muchas personas piensan que son cristianas, pero sus frutos dejan ver que nunca han conocido al Señor. Y nosotros creemos que eso es la forma de evangelizar. Padre, ayúdanos a ser correctos, no por seguir una metodología o por agradar a algún teólogo en especial, mucho menos a un pastor, sino porque tu palabra lo requiere, Señor. ¿Qué advertencia hay con respecto a alguien que predica un evangelio diferente, Señor? Padre, tú eres el Salvador. No cooperamos con eso. Tú eres el que tiene misericordia de nuestra alma. Pero también tu palabra nos dice que el evangelio es poder para salvación. A veces no confiamos en el evangelio, sino confiamos más en nuestras teorías, en nuestras metodologías. Padre, ayúdanos a recordar que tu evangelio tiene poder, que tu palabra tiene poder. Tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.